Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Buenas sí, buenas tardes. tardes. Sí, se escucha perfecto. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo tardes. están? Bien. Muy bien. Bueno, para hacer honor al tiempo y a que han entrado puntualmente, podemos iniciar la sesión. Eh, Primero de todo, les agradezco que participen de esta reunión, una de las primeras que vamos a estar haciendo respecto de lo que son los agentes de inteligencia artificial. Vamos a ver bien de qué se trata y vamos a ir repasando a través de un temario. Para como una mayoría que no me conoce, mi nombre es Jorge Abayay. Yo soy profesor del IEC desde que se inició el IEC prácticamente. Yo estoy desde el año 95 y un poco para que ustedes puedan ver el porqué de cómo es esta presentación, les comento que yo soy ingeniero industrial, me especialicé en todo el área de tecnología y en la implementación de sistemas ERP y básicamente a lo largo del tiempo me he orientado mucho al diseño de procesos, utilización de herramientas y en los últimos, bueno, estos 2 últimos años me he concentrado bastante en el tema de inteligencia artificial. Básicamente di inicio al curso que hay de inteligencia artificial generativa en el IEC. He dicho esto y no quiero abrumar con mucho más. Iniciemos esta charla. Cualquier duda, en todo caso, si pueden sostenerse hasta el final, genial. Si no, pueden hacer la pregunta en el intermedio y haré lo posible por responderla. Si no, dejamos unos minutos sobre el final para contestar preguntas o repasar algo de los temas que no se hayan entendido concretamente. Ok, entonces, comencemos ya con la presentación para hacer honor al tiempo y veamos un poco cómo he construido este temario. La idea es dar primero una introducción a lo que es la inteligencia artificial agéntica. Les va a llamar la palabra esta agéntica, que la diferencian de agentes, pero vamos a entenderlo mejor con un slide que tengo a continuación. Vamos a hablar de las arquitecturas de los agentes de inteligencia artificial autónoma, por qué se fue desarrollando. Vamos a ver algunos gráficos bastante ilustrativos de cómo funciona un agente de inteligencia artificial y lo que dio origen a toda la construcción de estos elementos. Acá me parece un aspecto bastante interesante, incluso por la experiencia de haber pasado en el IEC dando cursos sobre supply chain management durante mucho tiempo e integrándolo a través del proceso. Es interesante cómo van confluyendo metodologías y criterios para llegar a esto de los agentes. Es verdaderamente sorprendente ver cómo se van uniendo las piezas. Espero poder demostrarle ese punto de vista que tengo respecto de cómo elementos que nosotros conocemos se van juntando para llegar a lo que es la interacción con la inteligencia artificial generativa. Veremos algunos casos de uso, o más bien mencionarlo, inclusive uno de los casos locales que fue anunciado en estos días. Así que empecemos con la parte de la introducción, entendiendo un aspecto importante, y aún todavía no entramos en la definición, sino para ver qué es lo que está pasando en el mercado. Si ustedes buscan en noticias, en este caso las noticias las levanté de Microsoft Bing, van a ver que si hacen una consulta relacionada con lo que son agentes de inteligencia artificial,
nos vamos a encontrar con una situación sumamente interesante. Es enorme la cantidad de noticias, novedades, etcétera, que hay de los agentes de inteligencia artificial que cuentan básicamente lo que hacen, pero no terminan de aterrizar más allá de pasar de la noticia a cuál es la estructura, el contenido, cómo se manejan o cómo uno puede desarrollar un agente de inteligencia artificial. Esto es lo que, digamos, hemos estado viendo respecto de que llegan constantemente novedades respecto de que existen los agentes de inteligencia artificial, pero ahora vamos a ver un poco cómo se ha ido construyendo estos modelos. O sea que si ustedes buscan agentes de inteligencia artificial van a encontrar constantemente información. En muchas de ellas las relacionan obviamente estos agentes con lo que son los modelos de lenguaje grande que ustedes conocen a través de estos modelos que son basados en inteligencia artificial generativa, es decir, porque generan información nueva de texto, de imágenes, de videos, sonido, son las herramientas que ustedes seguramente todos deben estar utilizando, como ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Cloud, Perplexity, Mistral, Hugging Face, en su enorme cantidad de posibilidades de modelos de lenguaje, pero básicamente lo interesante de esto es que todos venimos utilizando estas herramientas de modelo de lenguaje grande y, digamos, con distinto, digamos, con un conocimiento variado. La realidad yo no sé, no lo puedo afirmar, pero según investigaciones, en realidad la gente utiliza todas estas herramientas en un porcentaje impresionante, pero el conocimiento de cómo utilizar verdaderamente y desarrollar las preguntas, instrucciones, los llamados PROMPT, con los cuales nos comunicamos con uno de estos modelos, no es tan conocido. Es decir, hablan de entre 80 y 90% que en realidad todavía la gente desconoce cómo interactuar eficientemente con estas inteligencias. ¿Esto qué quiere decir? Que lo usamos con total tranquilidad y desarrollamos nuestras preguntas y lo vamos siguiendo, pero ocurre otro fenómeno que es que por otro lado, esa conversación, a menos que uno haya hecho algún curso o leído sobre cómo son las estructuras de los PROMPT, o sea, la manera que nos comunicamos con una inteligencia artificial generativa, la experiencia, el conocimiento varía bastante dentro de la gente que utiliza estas herramientas. Y esto lo menciono porque es muy importante estos conceptos del desarrollo de PROMPT para los agentes el desarrollo de agentes de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a avanzar un poquito más. Desde un punto de vista general, la inteligencia artificial agéntica, van a encontrar qué diferencia habría con agente, y además agente no está acentuado, pero agéntica sí. Es extraño lo que ha pasado con esto, pero la realidad es que el aspecto de agéntica tiene que ver con una conjunción que tiene por componentes o elementos la inteligencia artificial generativa. Es decir, ustedes saben que generativa implica porque uno crea contenido nuevo en textos, datos, etcétera, y lo conocen bien a través de la utilización de los modelos de lenguaje. Pero surge otro aspecto importante acá, que es la autonomía. Surge que esta autonomía es capacidad para tomar decisiones y actuar sin intervención humana. Esto es lo que cambia un poco, es decir, de intervención humana, por ahí entre comillas, porque hay momentos que se puede requerir la intervención humana, pero básicamente el concepto general es que pueda actuar sin intervención humana. Es decir, que ya tenemos dos elementos que se van juntando. Por un lado, lo que
vemos de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Gemini, etcétera, y que sea autónoma. ¿Dónde se junta todo esto? Es la pregunta. Y el agente, que en realidad son software inteligentes que tienen percepción de entorno y actúan para maximizar los resultados. Es decir, que evidentemente ya acá descubren algo interesante, y es que toda esta parte que mencionamos como agéntica está vinculando varios componentes. Por ahí lleva un poco, si uno lo mira en frío, esto de qué se trata, es bueno repasar a través de un slide algunos conceptos que nosotros ya tenemos. Es decir, que por el hecho de trabajar en una compañía, uno ya entiende de procesos, de diseño de procesos, y en particular, si son del área de supply chain management, mucho más, porque los procesos son todo en la vida del supply chain. Entonces, como pasa a veces en las películas, en las series, que uno empieza a mirar y dice, unos cuantos días atrás, meses atrás o años atrás, existió determinados acontecimientos. Uno de ellos fue el tema de la gestión de proceso de negocio, el famoso BPM, que vino acompañado después con estándares como la notación estandarizada, BPMN, y básicamente todo esto era una estructura de gestión de metodologías y herramientas, es decir, cómo estructurábamos los distintos procesos. Estos procesos se componen de una suerte de tareas, una entrada, una salida, etcétera, como ustedes bien saben, y en el caso particular de supply chain existe un desarrollo importante que en realidad tiene también una cantidad de años, que es el SCORE, que es el modelo de referencia de la operación de la supply chain. ¿Por qué menciono esto? Porque es mucho más fácil de verlo en términos de procesos, cómo después empieza a intervenir el uso de la inteligencia artificial. Es decir, uno se imagina un conjunto de tareas de un proceso que uno puede haber desarrollado a través de distintas herramientas, como puede haber sido Visagis, por ejemplo, y uno, digamos, dentro de ese diagrama de proceso, incluye todos los elementos que se necesitan para que el proceso funcione eficientemente. Todo esto estaba en BPM. Ahora, pensemos, BPM viene más o menos a principios de los 90, que empieza a surgir todo el tema de una gestión de proceso de negocio en cuanto a estándares y estructuras, etcétera. Y no es casual también que poco tiempo después haya surgido a través del Council of Logistics o Supply Chain Council el diseño de este modelo de referencia de la operación de supply chain, que está acá mencionado como SCORE-DS. Este lo pueden encontrar fácilmente googleando en la web. Otro componente más que se agregó posteriormente y que en realidad a veces se confunde como que tiene inteligencia artificial fue lo que llamamos el RPA, la automatización robótica de procesos. Es enorme la cantidad de compañías que vienen utilizando ya desde hace muchos años lo que es el RPA. No me voy a extender mucho en estas definiciones, pero así juntamos dos elementos más, que es todo lo que tiene que ver con los procesos y con la automatización. Pero la automatización robótica tenía que ver más con software, con una estructura estándar, o sea, una serie de instrucciones y pasos que permitían esta gestión de los robots. No tenía nada que ver con el hecho de que tuvieran adentro inteligencia artificial. La inclusión de todos estos elementos, por lo menos de lo que estamos hablando, BPM y RPA, nace ahora con el crecimiento de los modelos de lenguaje. ¿Esto qué significa?
RPA viene más o menos al principio del año 2000, recién empieza a tomar velocidad y forma en 2012. O sea, vayan sacando la cuenta de cómo vinieron ocurriendo los acontecimientos sobre el desarrollo de estas metodologías, frameworks y estándares, y vemos que evidentemente RPA viene mucho antes del tema de inteligencia artificial. Esto es porque era un software que automatiza tareas repetitivas. Esto no tenía que ver básicamente con robots en los conceptos que manejamos ahora. Entonces, ¿qué más necesitamos? Evidentemente, si un agente va a intervenir dentro de un proceso o incluso va a reemplazar determinados procesos y utiliza parte de estos elementos, lo siguiente que hay que empezar a visualizar es qué nos dio de importante para que surgieran los agentes esto de la inteligencia artificial generativa. El punto es el siguiente. Por un lado, el hecho de que uno tuviera que aprender a desarrollar prompts, o sea, el lenguaje con el cual hablamos con ChatGPT, Copilot o Cloud, etc., es a través de prompts. Son instrucciones que damos en formato de texto. Estas instrucciones nos permiten tener, depende del modelo de lenguaje, o una respuesta en texto, una respuesta en audio o sonido, o una imagen o un video. Esa es la situación que se nos presenta con el tema generativo. Y todavía aún más empieza a crecer cuando hace no mucho empezaron a intervenir todo lo que llamamos inteligencia artificial generativa multimodal, es decir, que podía interactuar con documentos en PDF, con archivos Excel, con Word, con videos, etcétera. Esto cambió totalmente el tema del desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Y pensemos que no fue hace tanto tiempo, no es que estemos hablando del siglo pasado. Piensen que ChatGPT cuando explotó fue a fines de noviembre del 2022 y a enero del 2023 ya había 100 millones de usuarios, a fin de enero más de 100 millones de usuarios utilizando una de estas inteligencias. Es decir que realmente primero había un mundo que de golpe descubrió esto porque dio a la luz, ya existía, obviamente no aparece de casualidad, ya llevaba muchos años atrás el desarrollo de estas inteligencias, pero no eran públicas como se expuso con el ChatGPT en el noviembre de 2022. Ahora hay una cantidad importante de esas inteligencias, pero piensen todo lo que ha crecido en estos últimos 2 años. Nosotros, en particular, yo había desarrollado el curso de inteligencia artificial generativa en marzo del 2023, o sea, pocos meses después, ya pudimos en el DIEC lanzar este primer curso y, digamos, de experiencia personal, que lo he dado varias veces en el año, hasta hoy, es que lo he tenido que cambiar cada vez que lo daba. Cambiar en el sentido, no el eje principal, pero sí, como iban saliendo nuevos modelos de inteligencia artificial y se iban acoplando nuevas funcionalidades, era imposible mantener un curso regular. Es decir, uno venía acostumbrado, por ejemplo, yo di muchos años modelamiento de procesos. Y uno, Score, lo aprendí, ya no me acuerdo, pero ya una buena cantidad de años, y pudimos mantenerlo durante bastante tiempo enseñando todo lo que es modelo de procesos en supply chain. Pero esto cambia a mucha velocidad y constantemente, entonces es notable cómo uno va viendo cómo va evolucionando el desarrollo de estos cursos
Esto es básicamente es un curso móvil lo que uno hace cuando trabaja con inteligencia artificial. La otra cuestión importante acá es la aparición de productos de inteligencia artificial generativa para tareas específicas. Es decir, están orientados a temas de salud o estadística o robótica o legales o comerciales. Es decir que la inteligencia artificial generativa ha ido creciendo de tal manera que se ha hecho específica, es como tener humanos, ¿no? Es decir, cada una de ellas va aprendiendo algo nuevo, algo específico y se orienta en esa dirección. Ahora lo vamos a ver un poco más. Lo otro que uno descubrió con el tiempo es que como estos modelos de lenguaje son como humanos digitales, hay de todo tipo, y tienen distintas características y tienen distintos propósitos, también han variado en tamaño. Primero en una lucha para ver cuál era la más grande de los modelos y que podía resolver millones de cosas, y después descubrimos que no necesariamente que pueda hacer muchísimas cosas sea realmente útil. Entonces ahí empezó a focalizarse un poco incluso cada una de las herramientas. De hecho, también hubo un desarrollo de estos modelos para muy pequeños, es decir, que podían entrar en un microprocesador, es decir, Google hizo un trabajo muy grande a través de librerías que se llaman de TensorFlow para crear los modelos de lenguaje pequeño, o sea que son conocidos como Tiny. Esos pequeños modelos tienen aspectos de inteligencia y tienen adentro un modelo ya estructurado para resolver un problema en particular. O sea que va desde magnitudes, desde muy pequeño a muy grande, este tipo de estructuras. Y atrás de eso entonces empezó a aparecer el tema de por qué no el asunto de los agentes de inteligencia artificial autónomos. Es decir, lo que hicimos es juntar los elementos pensando en términos de proceso, pensando en términos de RPA y cómo eso se incluye. Ok. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sigo. Veamos lo siguiente, cómo fueron impactando. Como ustedes habrán visto, habrán entrado y utilizado ChatGPT, Copilot seguramente, Gemini, Perplexity, Cloud, hay otros que se llaman Mistral, etc. Hay una variedad de modelos de inteligencia artificial enorme. Y acá es donde surge una de las primeras cuestiones. Uno empezó a inteligencia artificial a base de preguntas. Pero, ¿cuál es la experiencia que uno empezó a rescatar de todo eso? A medida que uno iba haciendo preguntas y respondía, íbamos utilizando ese conocimiento para mejorarlo, para mejorar la pregunta y para que tengamos una mejor respuesta. Esto significa que a mejor pregunta tenemos mejor respuesta de parte de estos modelos. Ahora, ¿qué tanto en realidad interactúa con el medio externo? Lo que nosotros tenemos del otro lado es una inteligencia artificial digital, una simulación de un humano que está del otro lado, en donde nos va contestando las preguntas o lo que necesitamos saber. El hecho de aprender cómo generamos prones es importante para poder interactuar de manera más eficiente con cualquiera de estos modelos. Estos modelos también son como si tuviéramos personas digitales, porque cada uno de ellos por ahí tiene alguna orientación en particular, y esto se volvió muy importante cuando uno desarrolla modelos de inteligencia artificial agénticos. ¿Por qué? Porque
Depende de lo que necesitemos, puede ser que nos sea mucho más útil, por ejemplo, si hacemos desarrollo de programación y trabajamos con Python y modelos que después podemos ejecutar, etcétera, si necesitamos por ahí un esfuerzo más grande de matemática, por ahí nos concentramos y utilizamos Gemini. Si necesitamos una buena capacidad de redacción, interacción, más de tipo de texto, a pesar de que, bueno, ChatGPT nos puede generar un programa sin ninguna duda y generar imágenes, también es cierto que por ahí Gemini se ha especializado mucho en el tema de desarrollo de programas en Python. Entonces, depende de qué lenguaje, de qué cosa necesitemos, por ahí utilizamos un lenguaje de esto. Pero piénsenlo de esta manera, ustedes están conversando con algo, no tiene autonomía esto. Uno lo invoca, empieza a trabajar sobre ChatGPT y va recibiendo contestaciones y uno va tomando esa información, la va utilizando, o lo que resulte de eso, y tenemos que seguir trabajando. Es decir, que de alguna manera tomamos esa data y seguimos trabajando. Entonces, hay momentos que uno puede llegar a sentir, y eso está comprobado, es que uno en realidad parece que estuviera trabajando más para la inteligencia artificial generativa que para ella para nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque uno empieza a preguntar, responde, entonces uno tiene que acomodar, va separando la documentación, etcétera, trata de agruparla, preparar un resumen, etcétera, y sacar, digamos, el mejor provecho de ese hilo de la conversación. Pero en definitiva, estas herramientas no tienen acción externa. Cuando surge Perplexity, ocurre un fenómeno interesante, que es esta que está acá. No sé si la han venido utilizando, pero la súper recomiendo. Tiene un gran avance en el sentido de que tiene interacción con sitios web, páginas, etc. Es genial para la búsqueda de información actualizada en páginas web, y como utiliza obviamente una estructura de inteligencia artificial generativa, permite a través de eso armar informes, resúmenes, etcétera, todo lo que uno necesite respecto de la información que localizó. O sea, si uno tuviera que hacer investigación y trabajar buscando al día todo lo que uno necesita, es trabajar con Perplexity. Si uno ya está trabajando sin necesidad de tener todo al minuto, por ahí probablemente interactúe con alguno de los otros lenguajes. Pero este Perplexity dio un primer paso a, caramba, nos estamos conectando con otros componentes, se abrió un camino. ¿Se acuerdan cuando surgió ChatGPT? Una de las cuestiones que decía es no se conecta con el mundo exterior. La información que tenemos grabada es hasta mediados de 2022 o antes inclusive. Es decir, toda la información que se cargaba dentro de estos modelos de lenguaje eran de alguna manera histórica. Es decir, que uno sacaba el máximo provecho, pero no tenía esto al día. Este último año, 2024, y obviamente este 2025, ya algunas de estas herramientas, en particular Perplexity, tienen una comunicación con el medio exterior. Entonces, si hay comunicación con el medio exterior y yo puedo establecer una conversación que me extraiga datos de varios sitios, ya la situación cambia, porque en ese caso, si quiero hacer un estudio financiero utilizando algunos sitios estadísticos, o por ejemplo Yahoo Financial, que necesito la información de las acciones al momento, bueno, ahí hay ya herramientas o posibilidades que tienen estos productos para poder interactuar con Yahoo Financial.
Esto es importante porque cambia también otra vez la situación de que está mirando parte del mundo exterior. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo va a seguir esta cosa? El tema es que, pensémoslo en estos términos, esto no para que se asusten, sino para que tengan una idea. Esto partió más o menos en 2019 y piensen que a la altura de 2022, más o menos, aparece, fines del 2022, que fue en noviembre, diciembre, y cuando arranca 2023 tenemos a ChatGPT ya con todo puesto en el mercado, con sus más y sus menos, con las críticas que tuvo en su momento, saludables, porque eso ha permitido una mejora sustancial, y vamos llegando a que cada vez tenemos versiones nuevas. El historial de esto es que, como ven, hay una variedad de herramientas de inteligencia artificial generativa y todas ellas, sobre todo todo lo que ha ido surgiendo, incluso la de Meta, que se llama, ustedes saben que la inteligencia artificial generativa de Meta es gratuita, se puede bajar, incluso se puede instalar, o sea, si uno tiene una máquina más o menos potente, obviamente, podría llegar a bajarse una inteligencia de estas reducidas para trabajar en su propia máquina. Esto cambió totalmente el panorama porque entonces, como esto que decíamos que antes no tenía interacción, le han agregado lo que llaman APIs, o sea, una interfase, programas de interfase que permiten conversar con el medio exterior, cualquiera sea. Esta conversación con el medio exterior, que no es solamente de páginas web, también cambió totalmente de cómo interactuamos con estas inteligencias artificiales. Por eso, ustedes se van a encontrar en varios casos que trabajen con APIs que necesitan una clave. La clave para poder acceder a la inteligencia artificial generativa. Y esas claves se obtienen fácilmente en ChatGPT, cuando buscan en claves, en Gemini, en Perplexity, en Cloud, todos ofrecen un acceso, una API a través de una clave específica, única y propia para cada usuario, obviamente totalmente encriptada. Una vez que uno la genera, se borra, o sea que uno la tiene que guardar y esa es la que queda. Con lo cual nos permitió entonces pensar, caramba, puedo interactuar con el medio exterior. Esto dio pie, entonces ya se están imaginando cómo viene creciendo esto. Esto en supply chain empezó a tomar una forma espectacular. ¿Por qué? Porque entonces se puede empezar a pensar en términos de tener alguna planificación con autonomía o gestión de riesgos, o lo que es más conocido, por ejemplo, optimización de rutas en forma autónoma, es decir, una cantidad de agentes que permitían interactuar con estas inteligencias artificiales a través de APIs y frameworks o modelos que serían estructuras de programas que permiten conversar con estas inteligencias artificiales. ¿Por qué es importante? Porque nos permite entonces confiar en un desarrollo en el cual los modelos de proceso de supply chain, cualquiera sea desde lo que llamamos desde la parte de abastecimiento, desde producción, delivery, gestión de orden, etcétera, desde compradores hasta vendedores, el famoso camino logístico y de gestión de la supply chain, permitía entonces combinar varios elementos. Lo que se pedía, obviamente, tuviera buena capacidad para manejarse en las respuestas, y para eso uno tenía que generarle cierto tipo de información. Ahora vamos a ver cómo en cada caso se permite hacer eso. Entonces, nos facilita una toma de decisiones, es decir, piensen que si uno está interactuando con ChatGPT y está pidiéndole que, digamos,
ayuda para pensar en términos de gestión, esas decisiones o sugerencias de decisiones, recomendaciones, las puede utilizar perfectamente uno de estos modelos. Esto propone una mejora de costos, pero ustedes saben, como siempre en esto de supply chain, siempre se habla de reducción de costos y los directores en general piensan la primera parte, lo último que les pasa es que reducen costos, pero en principio, y de la primera experiencia, sí empieza un camino de reducción de costos. Veamos esto entonces, cómo sería un agente completo y qué es lo que contiene. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta hasta acá. Voy muy rápido. Ok. Hola, buenas tardes. Sí. Sí, perdón, te interrumpo. Te hago una pregunta, no sé si es el momento, pero si no vos bueno, ok, no administrala, después la administras. Me da un lapsus para respirar. Ok, sí. Hay un tema que está muy en vilo con esto de alimentar la inteligencia artificial y es hasta dónde alcanza la información que uno le da a la herramienta. Muchas empresas corporativas están todavía en duda si incorporar y tenerla dentro de sus filas a estas herramientas porque no tienen todavía la confianza de poder controlar la información. ¿Cuánto de verdad, cuánto de mística hay en esto? De nuevo, no sé si es el momento y si no, vos lo administras. Ese es un tema que se habla constantemente. ¿Hasta cuándo puedo o hasta dónde puedo confiar en uno de estos modelos cuando estoy entregando información sensible de la venta de mis productos, del forecast, del SOP, tal vez? Evidentemente es razonable que haya una duda a ese respecto. El tema es que, primero, al menos desde el punto de vista del compromiso que tienen estas compañías, cuando uno paga los servicios, empieza también a pagar un servicio de almacenamiento y ese almacenamiento está asegurado para la empresa. Es como si, ahora lo explico en este gráfico, vamos a entender un poco más. Es como si uno no pudiera utilizar la nube de Microsoft o la de Google o la de Amazon Web Services, porque desconfía que los datos de las bases de datos que están en la nube van a ser visualizadas por esas empresas. De hecho, son compromisos muy fuertes y tienen que responder a estándares internacionales que son bastante exigentes y duros. El tema es que cuando uno usa, primero, inteligencia artificial de este tipo en forma gratuita, no hay ninguna garantía de que esa información no sea utilizada. Esto es lo primero que uno tiene que tener en cuenta. Es decir, uno usa ChatGPT, Gemini, Perplexity gratis, no ponga ningún dato que tenga que ver, digamos, con la vida real o de la empresa o personal o lo que sea, ¿no? Si ustedes ya están pagando y pagan un servicio incluso con almacenamiento de información, esa información ya está cerrada y bloqueada como usuario. Es como si ustedes utilizaran OneDrive de Microsoft para almacenar datos y desconfiaran de que esos datos no se los miren. Es decir, uno definitivamente tiene que terminar confiando que esa información en la nube está totalmente cerrada. Para mí es medio parecido a lo que ocurrió ya de hace 15, 20 años cuando ya empezó a surgir el tema de guardar la información en la nube. ¿Qué tanto uno podía confiar en las empresas que esa información estaba cerrada? Dicho esto, yo diría que lo que hay que asegurarse es que cuando uno contrata los servicios, que ese tipo de información esté cerrada y bloqueada para el usuario que la genera o la empresa que la genera. Con eso creo que uno empieza a sacarse un poco de la cabeza de que uno le pueden sacar la información. En general, el robo de la información viene más de afuera que en el sentido de que cuando uno la deja medio libre. Es más,
te digo más, he trabajado en proyectos de empresa donde los Excel con los datos de forecast y del SOP circulan como si fuera una cañería de agua. Así que, digamos, realmente se ha hecho mucho trabajo para que quede, digamos, en determinados grupos, pero hubo momentos que uno sacaba información del SAP e iba a parar un Excel que después viajaba por 3 o 4 personas sin ninguna garantía. Esto, no sé, Claro. Nadie te va a decir que es cierto, pero mírenlo internamente y van a ver que esa información viaja. Entonces, ¿qué tan segura es esa información que viaja a través de Excel con 1 millón de registros con respecto a tener digamos, bloqueada la información en un sistema pago, digamos? Seguro, a diferencia de la utilización de la nube para archivar información, entiendo, y quizás puedo estar equivocado, un poco entender esta dinámica que ustedes proponen es también captar algo de información para llevar a las empresas y de alguna forma convencer, ¿no? La gran diferencia que está que muestra esta inteligencia artificial es que se nutre de distintas experiencias. Se podría entender que de base de datos de miles de usuarios en el mundo, no de la propia solamente. Entonces, eso es como que abre esa otra puerta a decir, bueno, esta es la gran diferencia entre yo pago una nube para que guarde mi información a alimentar desde muchos lugares del mundo experiencias que me sean útiles a mí. Y eso digamos, abre esta gran duda a los equipos de IT de las grandes compañías y es el desafío que tienen de poder encriptar esa información, ¿no? Ok. No, ahora entiendo perfectamente. Bueno, eso tiene una respuesta justamente en este tema de cómo trabajan los agentes. Veámoslo. Entonces, hablando entonces de agentes de IA, Moment es una aplicación sistema capaz de ejecutar una tarea determinada sin intervención humana, digamos, o casi sin intervención humana. Es decir, obviamente hay niveles de intervención, siempre lo hay. Y en donde se le asignan determinados objetivos y ese agente trabaja con un entorno. Esto es lo que también cambia la situación. Ya vamos a ver dónde va a parar esa información que permite trabajar con los agentes de inteligencia artificial. Es decir, cuando trabajamos con un agente, habíamos charlado dos cosas importantes. Una, que nos comunicamos a través de prompts, ¿verdad? Es decir, uno desarrollaba estos prompts y se hablaba con un agente, con un modelo de inteligencia artificial generativa. Con distintas posibilidades, porque ustedes vieron que también uno podía suministrarle a través del prompt, en forma, digamos, como en texto, en una estructura de texto, pero separada, determinada información. Por ejemplo, analizar un informe. Entonces, ahora le pasamos un documento, un PDF, en donde hay un informe en el cual queremos un resumen. Esto que uno hace fácilmente a través de los lenguajes, si uno sigue trabajando con esta aplicación en forma gratuita, esa información no hay garantía que el PDF o el Word o la planilla Excel que cargaron para que ChatGPT o Gemini lo use, no hay garantía de que no vaya a parar al bloque completo del modelo. Pero si uno está pagando un servicio, los servicios aseguran, todos aseguran que esa información está cerrada para el usuario. Es decir, cerrada, lo puede utilizar solamente los usuarios autorizados que tienen obviamente todo la identificación y sus claves correspondientes. Entonces, uno ya sabe sobre el tema de prompts,
La otra que descubrimos, y eso que a través de algunos de estos modelos, como por ejemplo fue este Perplexity, que podía hablar con el medio exterior. Entonces, Yahoo Finanzas permitió a través de, digamos, de conexiones que estos modelos rescataran información de el estado de la stock de las bolsas en distintas partes del mundo. Interactuar con otras herramientas como Wolfram Alpha, que se dedica a la parte de matemáticas, y con aplicaciones financieras o desarrollo con lenguaje de Python o con, obviamente, con los browsers de Google, de Microsoft, etc. Ahora, ¿cómo interactúan estos de manera general? Es que se comunican también a medios externos con dispositivos de sensores, es decir, que capturan información de cámaras de vigilancia. Recuerden que estos modelos también interpretan imágenes y a través de PRON y de las imágenes podemos pedir que identifique características de esa imagen y tenemos enorme cantidad de datos de dispositivos. Por otro lado, lo que necesitamos obviamente es tener uno de estos modelos, es decir, cuando entendemos acá como generativa, inteligencia artificial generativa, estamos hablando de un modelo de OpenAI como ChatGPT o de Google Gemini o de Microsoft Copilot, etc. Es decir que en estos modelos está empezando ya a trabajar con una inteligencia artificial generativa. Esto cambió todo, porque entonces lo que estuvimos charlando, el proceso de BPM, RPA, con el hecho de que adentro ya podemos colocarle una interacción con una inteligencia artificial generativa. Esto hace como que tuviéramos un humano digital dentro de ese proceso para interactuar. Entonces, quienes interactúan con ese agente son usuarios que intervienen en el proceso, depende del grado de autonomía que tenga ese agente, y obviamente los desarrolladores que ponen en marcha estos modelos. La otra cuestión que también se conecta ese agente con las instrucciones, uno desarrolla un conjunto de prompts para que trabaje ese agente conectado con ChatGPT, por ejemplo, y con una memoria. Acá viene la otra cuestión de la memoria. Entonces, ¿qué es lo que guardamos en la memoria? Y acá es donde decimos que esa información de la empresa se llama un proceso de embebido. Es que, por ejemplo, si ustedes tuvieran que tener un agente que analice órdenes de compra, y para analizar una orden de compra uno puede perfectamente estar utilizando un modelo. Pero ¿qué pasa? Va a ser muy general. Lo que nosotros necesitamos es darle la política de compañía respecto de lo que es los requerimientos de compra, las políticas definidas de la compañía con respecto a las compras, la división o categorización de los tipos de compradores en función de los productos que se están comprando, etc. Esa información va a parar a una memoria o llamémosle una base de datos que, digamos, se llama vectorial, no quiero entrar en tecnicismo, pero es una base especializada en guardar información lista para ser utilizada por un modelo de inteligencia artificial generativa, y ahí es donde uno guarda todo lo que es la información de la compañía. Ahí se está guardada como si estuviera utilizando cualquier base de datos o información que guardan en la nube. Es decir, si hablamos de Google Drive o OneDrive, de Microsoft, etc., esta está bloqueada, la puedo usar solamente yo. No tiene nada que hacer ahí el proveedor del servicio en la nube mirando qué es lo que tengo adentro de esa memoria. Entonces, lo que ocurre es que se unifica los elementos que tiene una inteligencia generativa,
como Gemini, con datos que tiene en memoria, que son toda la información de las políticas, de contratos, de modelos de funcionamiento de la compañía, etcétera, que está guardado en esta memoria. Está guardado de una manera muy particular en estas bases de datos vectoriales, que se llaman un embedded en el sentido que esta información trabaja en conjunto con la que me provee esa inteligencia artificial generativa. ¿Se entiende? Es decir, uno dice, ¿lo alimento a la inteligencia artificial? Bueno, relativamente, porque uno lo que está haciendo es creando una información adicional que es propia de la compañía específica, como si usted dijera, la gestión de compras con las políticas, los contratos y todo lo que tenga que ver con los aspectos legales y comerciales, están guardados en un ambiente o base de datos separado que luego se junta con la capacidad que tiene estas inteligencias artificiales generativas para responder, y con eso tenemos la respuesta de un agente. ¿Está bien? Entonces, cerrando un poco este circuito, está el núcleo de la situación. Por un lado, los temas de seguridad es porque nosotros lo separamos. Ustedes esto lo pueden simular, el tema de la memoria. Si ustedes cuando están cargando un PDF para que le prepare un resumen, vamos a suponer que están pagando ChatGPT o Gemini y están pagando la versión Pro con capacidad para almacenar información. Ustedes pueden estar guardando toda esa documentación para que luego nos responda respecto a esa información. Es decir, que toda esa capacidad de respuesta lo ayuda con el aprendizaje que tuvo con la información de la compañía. Esto lo convierte en algo específico de ese agente para la compañía en cuestión. De ahí es porque ahí es donde ustedes pueden ver cómo, teniendo de núcleo un modelo de lenguaje, pueden agregarle dispositivos externos, pueden interactuar con usuarios, pueden desarrollar prompts específicos para tener estos modelos y a su vez tener en la memoria todas las características, digamos, de funcionamiento, de gestión de la compañía. Esto está encerrado en esta, lo que llamamos memoria, que lo utiliza en el momento que por ahí necesite resolver un problema en particular. Por ejemplo, en una orden de compra que se recibe, se le pide que analice si cumple con las especificaciones comerciales y fiscales de esa orden de compra. ¿De dónde sale la particularidad? Y sale de la información que hemos almacenado acá. Ok, entonces lo que hace esta memoria es de alguna manera cubrir el otro aspecto, que cuando uno está utilizando una memoria directa, está conversando y agrega información propia, esa información propia la guarda para poder ser utilizada para contestarnos. Pero para poder contestarnos aunando criterios propios de la compañía, utiliza este concepto de memoria. ¿Está bien? Entonces, creo que acá hemos juntado todos los elementos. ¿Esto qué quiere decir? Así en una visión general. Primero tenemos los componentes, como vieron en el gráfico, a una percepción. Recopila información de entorno. Es decir, toma información de distintos tipos. Ahora vamos a ver de dónde sale toda esa información. Entonces ya hay algo nuevo, y es que percibe información. Supongamos que ustedes quieren tener un agente que haga un análisis del forecast, haga un forecast, primero lea los datos, depure la planilla, la presente para realizar un forecast, y luego le pedimos que saque una conclusión de ese forecast. Quiere decir, un texto escrito, informativo de qué se vio dentro de ese forecast. Ahí interviene la inteligencia artificial generativa en varios aspectos. Después necesitamos un modelo de conocimiento.
Entonces, la base de datos sistema que almacena información relevante de la supply chain. Entonces, ahora hablamos de que cualquier información, por ejemplo, si estamos trabajando con un modelo o un agente que se utiliza para control de calidad y necesitamos tener todas las normas y estándares para la verificación de control de calidad, obviamente esa información va a estar en una base de datos particular, cerrada, digamos, interactuando dentro de ese agente. Necesitamos un motorcito acá para la toma de para hacer la planificación y toma de decisiones. Es decir, que si un modelo de esto nos está contestando, no le cuesta mucho decirnos, bueno, cuál es la decisión que puede tomar. Si nos está dando sugerencias o recomendaciones, también puede tomar decisiones. Entonces, la inteligencia artificial generativa utiliza esa información, genera planes, evalúa y toma decisiones. Por eso son autónomos, porque toma decisión a través de esta inteligencia artificial generativa, el que está dentro de este componente agéntico, ¿no? Entonces, y después hay una actuación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que tienen un agente que analiza los mails de los clientes y les responde automáticamente. Esto es un agente que lo que hace es, por ejemplo, vamos a suponer que interactúa con Gmail, toma la información que viene de Gmail, analiza el mail del cliente, genera una respuesta. La respuesta la basa en algunas políticas de respuesta de la compañía, no cualquier estilo, sino como, digamos, los modales, la ética de la compañía para responderle a un cliente de manera adecuada. Entonces, esto lo que va a hacer es generar respuesta a los clientes y enviarle un mail. ¿Qué pasó? Tenemos un agente cerrado que interactúa con un medio exterior, los mails. Lee los mails, analiza los mails, genera una respuesta y otro paso más de tomar la decisión de responderle y en la respuesta le manda el mail al cliente. Y ahí continúa la conversación. Si hay algo que el agente no puede responder, ¿por qué? Porque en la política de compañía que ustedes le dieron anteriormente, le dicen, bueno, bajo estas circunstancias, que intervenga un gerente de marketing o un gerente de venta. Ok, entonces ese gerente se entera a través de una comunicación, que puede ser mail o cualquier otro esquema de comunicación definido. Esto es como actúa. Percibe, tiene un modelo de conocimiento, que es el propio de la compañía, el motor, que planifica, organiza y toma decisiones y actúa. O sea, que tiene una respuesta. Como ven, el ciclo de vida es de un proceso. Es decir, es como si dijera, tomé un proceso de gestión de mails y de respuesta al cliente en forma automatizada y lo manejo a través de este modelo. El ciclo es, obviamente, una observación, percibe lo que ocurre, analiza la información, esto lo hace la inteligencia artificial generativa, también planifica basado en qué. Para planificar le dimos cómo debería trabajar, cómo le dijimos que trabaja a través de prompts, y toma decisiones que yo le dije a través de prompts cuáles son las decisiones que puede tomar. A continuación, ejecuta una acción que es responder a un cliente o enviar a un gerente de marketing la solicitud del cliente. Hay algo muy interesante también en todo este ciclo, que es que aprende. En definitiva, ustedes no se olviden que la base de estos modelos de inteligencia artificial generativa viene de lo que llamamos machine learning, aprendizaje automatizado, y a través de modelos de redes neuronales se realimentan con nueva información y todos esos mails no se pierden, no es que le conteste al cliente. La posibilidad es que vaya formando parte de esa memoria para que cuando tengamos alguna pregunta del cliente en particular, tengamos también los antecedentes de la vida de mail del cliente ese en particular. Entonces, por eso aparece el aprendizaje.
Por eso la gente evalúa el resultado de su acción y ajusta su modelo para futuras decisiones. ¿Dónde guarda ese aprendizaje? A través de esa memoria adicional que va estructurándose para poder interactuar con el modelo de inteligencia artificial. ¿Está bien hasta acá? Voy a acelerar un poquito. Ok. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de datos? La fuente de datos puede ser cualquiera, por eso voy a pasar rápido. Lo que son datos estructurados, que ustedes lo conocen perfectamente, a través de transacciones. Acá aparece también aplicaciones como RPA. Datos no estructurados, ¿de dónde vienen no estructurados? De los mails, de los WhatsApp, de contestaciones o envíos de notas del servicio a clientes, de documentación de garantías, etc. Esos son datos no estructurados, textos básicamente. También viene de sensores. Esto es para tener agentes que trabajen en líneas de producción. Entonces trabajan en base a datos de líneas de producción. Y cualquier otro tipo, que pueden ser voz, video, imágenes digitales. Esto, digamos, es una fuente inagotable de información que es, de alguna manera, estructurada, digamos, estructurada en el sentido de que es generada para esas bases de datos vectoriales. ¿Qué herramientas utilizan? Entonces, uno se puede preguntar, ¿pero dónde salen tantas herramientas, tanta cosa? Primero, lo que contamos con son los modelos de lenguaje. Ustedes ya lo conocen. Gemini, ChatGPT, Copilot, Perplexity, etcétera, etcétera. También saben que existen las nubes, y existen el Google Cloud, existen las nubes de Amazon, de AWS, existe la de Microsoft a través de Azure. Estos son conjuntos de herramientas y soluciones que permiten estructurarse en un contenedor, digamos, de todos estos elementos y componentes. Pero nos falta algo. ¿Cómo construimos estos agentes? No quiero entrar en grandes tecnicismos, pero básicamente hay una suerte de herramientas. Esto es más técnico, por eso simplemente lo menciono. En realidad, en rigor hay decenas, pero muchas destacan porque son aquellas que nos permiten, por ejemplo, esta LangGraph permite crear flujo de trabajo basado en agentes, tanto en forma gráfica como programática. Es decir, estos componentes nos permiten entonces generar agentes de inteligencia artificial. Esto no es que va a ser creado, esto existe, es decir, los agentes ya son parte de la realidad. Lo que ocurre es que están creciendo a una velocidad gigante, por eso al principio cuando mencioné lo de las noticias, era evidente que estamos ante un universo totalmente nuevo, desde el punto de vista de acceso a esa posibilidad. Es decir, los agentes, o mejor dicho, estas herramientas que están disponibles, son distintos desarrolladores, pero muchos tienen las propias. De hecho, por ejemplo, Gemini tiene Gemini Operator, que es una especie de agente, no sé si llamarlo pseudoagente, pero permite, es pago, pero esta posibilidad de la gente ya dentro de Google permite generar, por ejemplo, la gestión de mails. No alcanza a ser todavía el nivel de lo que yo comenté como toda esa interacción de agentes, porque hace falta otro nivel de herramientas que en este momento, por ejemplo, Gemini Operator no lo puede dar. Pero ChatGPT o OpenAI no duermen, ni tampoco Google, y no les sorprenda que en pocos meses vayan agregando cada vez más funcionalidades, llamándola agentes con limitaciones, pero están basados básicamente en todos estos conceptos que yo les estoy contando ahora.
Entonces, como ven, no es futuro, esto es ya esto existe en este momento para el desarrollo de agentes. Entonces, básicamente ya vamos cerrando, para si quieren hacer algunas preguntas, nos da pie para una enorme cantidad de cosas. La mejora de chatbots de servicio al cliente, utilizando como núcleo interno los distintos sabores de Gemini o de ChatGPT, generar motores de recomendación, agentes de aprendizaje, de robótica, y todos estos agentes y posibilidades nos da pie, por ejemplo, para hacer lo que llamamos gestión de rutas de transporte automatizada, porque básicamente ya lo tiene Gemini a través de Google Maps y una interacción con inteligencia artificial para analizar las rutas posibles. Es decir, que son todas conexiones o APIs que interactúan con estos agentes. ¿Qué nos da para entonces para trabajar en supply chain? Y abriendo, digamos, el panorama y mirando creativamente hacia el futuro, tener algunos aspectos, o todos, depende de la industria, obviamente, y de las áreas de producción, la planificación de demanda autónoma, es decir, vamos reemplazando de alguna manera determinadas partes de los procesos. Esto dio pie para algunos los gurúes de lo que es Business Process Management a pensar que estamos ante un portal nuevo de cómo tenemos que repensar los estándares de modelo de proceso, considerando que los agentes empiezan a intervenir seriamente dentro de los procesos tal como los conocemos. Entonces, los casos que hay son relacionados con logística y transporte, abastecimiento, gestión de riesgo, gestiones de inventario. Pues, esto podría ocurrir pensándolo en términos de agente, digamos, esto es más un desarrollo, digamos, no digo creativo porque no da para tanto, pero sí desde el punto de vista que si consideramos que uno de estos señores es un agente con sus particularidades, como hemos visto, los agentes los podemos programar para que hagan determinada cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que si un cliente coloca una orden, podemos tener un agente que recibe los detalles de la orden, lo analiza y después sigue un proceso normal. Pero ¿qué pasa si los detalles de la orden, hay otro agente que chequea la disponibilidad de la orden, verifica qué es lo que ocurre? La orden, entonces, se completa. Sí, pregunta, ¿está completa? Podría haber un agente que le informa al cliente. ¿Cómo le informa? Es lo que hablamos, poder a través de un mail o un aviso a través de WhatsApp, informarle al cliente. Esto, digamos, para mostrar dónde pueden estar interviniendo agentes. No quiere decir que estén todos, quiere decir que lentamente, y esto es lo que uno tiene que empezar a entender en vista de cómo está viniendo la mano, que uno puede tener agente, por ejemplo, si la orden está completa, un agente hace el procesamiento de pago, confirma la orden con el cliente, verifica todos los datos y envía la orden al almacén para que se cumpla. Acá puede haber un agente de automatización de transporte y así como se lo puedan imaginar un proceso. Esto no necesariamente quiere decir que ocurra de esta manera, pero es para que lo vayamos pensando. De hecho, si tomamos algún ejemplo, y acá ya cerramos porque le estoy robando ya mucho tiempo, es, por ejemplo, salió ahora, prácticamente hoy, ayer y hoy, que YPF anticipó que llevará herramientas digitales de la inteligencia artificial
al control y monitoreo de todas las operaciones vinculadas a sus estaciones de servicio. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes buscan ese título, se van a encontrar que van a controlar las 1.600 estaciones de servicio conectadas a cada uno de los surtidores. ¿Se acuerdan que le dije toma información externa? O sea, tenemos vínculo con sensores, información que viene, como les mostré en el gráfico, ya esto está a la vista. Entonces lo vincula todo con la estación de servicio. ¿Para qué le sirve toda esa información? Porque lo que hace es analizar cada estación de servicio, cada uno de los surtidores conoce qué es la operación y qué es lo que puede hacer. Manejar la gestión de atención de clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que están pensando en que, dado que la cantidad de clientes que llegan están dentro de los horarios pico, entre las 7 y las 10 de la mañana y entre las 5 y 7 de la noche, ¿qué pasa si hacen ofertas a los clientes basado en toda la información que reciben de cada una de las estaciones de servicio y surtidores, en que si cargan hasta fuera de ese horario, tienen un descuento? Entonces, es para pensar detenidamente cómo es que, como vieron, todo eso que tomamos información, guarda, cierra las políticas y tiene un modelo de inteligencia que no dicen cuál es, pero ya no nos imaginamos que atrás hay los elementos suficientes para decir, caray, están controlando 1.600 estaciones de servicio, saben lo que ocurre en el momento. Y toma acciones para decir, pueden llegar al detalle de decir, en determinada estación de servicio voy a dar un descuento para descargar y no perder el cliente cuando hay una cola de 10 autos esperando para entrar. ¿Se da cuenta? Es decir, es un trabajo de empezar a pensar y tener imaginación de las posibilidades que esto ofrece. Desde ya ni menciono, Amazon es otro de los candidatos de la empresa que hace ya mucho tiempo que viene desarrollando estos, pero cada vez lo va mejorando más, y entonces vemos que va para servicio al cliente, va para ventas, marketing, para operación empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como ven, esto ya está acá y lo único que tiene que hacer todo esto es crecer. Y lo que nos toca a nosotros desde ese punto de vista es pensar cómo ese modelo de inteligencia artificial generativa empieza a intervenir dentro de los procesos. Bueno, esto es un poco lo que le quería contar. Me pasé un poco de tiempo, mis disculpas casi. Me pasé de slide también, probablemente, pero me parece interesante abrir un poco las posibilidades. Nosotros, digamos, como IEC, hemos desarrollado estos cursos básicamente en todo lo que es la ingeniería de PROM, pero está claro que en vista de todo lo que está viniendo, aumentaremos nuestra propuesta para trabajar más sobre este tema de cómo vamos generando, cómo vamos a desarrollar agente de inteligencia artificial, en donde es el siguiente paso. Uno de los requerimientos importantes para trabajar con eso que hablamos de agente, independientemente que hagan los cursos con nosotros o no, o con cualquiera, no importa, o que lo lean y que busquen documentación, es que aprendan a utilizar y desarrollar los PROM de forma estandarizada, sistemática, con un criterio de estructura, con una arquitectura propia, que es lo que en parte estamos proponiendo nosotros desde el IEC. Esta, digamos, es la idea y venimos acompañando los desarrollos con estos criterios. Bueno, ¿preguntas? ¿Cómo les pareció? ¿Algún comentario? Todo lo que digamos, pueda ayudarnos al IEC, a mí y al resto de
de los participantes sobre dudas que hayan surgido, cosas que me permitan también ver si lo ampliamos o genera un documento que amplíe determinados aspectos particulares y lo publicamos a través de LinkedIn o de nuestras páginas del IEC. Nada más. No, ha sido muy completo, ¿eh? Por mí está más que suficiente ha sido muy claro en todo. Sí, un aspecto, dado que, como ven, hay tantos componentes que a veces se tiende a perder, pero traté de unificar años de experiencia trabajando en procesos y ahora como esto se mete, empieza a interactuar estos modelos de lenguaje. Entonces, es interesante ir viendo cómo uno transmite este conocimiento, pero gracias por el comentario. ¿Alguien más que quiera agregar una opinión o algo al respecto? ¿Mejorarían algo? Es mucho para... Yo entiendo que de golpe en un poco más de 50 o una hora son muchos conceptos para asimilar y esta es la razón por la cual muchas veces uno dice, bueno, caray, ¿por dónde empiezan mis preguntas, ¿no? Nosotros vamos en el IC, vamos a seguir trabajando sobre eso, así que noticias nuestras van a tener sin duda. Bueno, la verdad les agradezco. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por estar presentes y participar de este webinar. Que estén bien y bueno, seguramente estaremos contactándonos en LinkedIn o en algún otro momento. Gracias y que tengan buena semana de lo que queda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.